Muy buenas noches a todos nuestros amigos youtubientes y también a todas las personas que hasta ahora se unen a la transmisión en TikTok. Les damos la bienvenida al universo de Madcast. Hoy acompañadísimos, por supuesto, con un tema espectacular del doctor Arsenio Henao. Bienvenidos a Pensar Bien, Estar Bien. Porque sí, para estar bien hay que pensar bien. No como usted que anda pensando cosas, señor youtubiente. Todos pensamos Todos algo. pensamos, pero cosas que no son muy buenas a veces, ¿no? A veces piensan cosas que no son como, bueno, no sé. Hoy, bienvenido Arsenio, bienvenido a tu casa. Ya eres parte obviamente de la familia de Madcast, bienvenido, es un placer tenerte por aquí. Qué bueno, qué felicidad que compartamos nuevamente este micrófono, estas instancias virtuales después de tu descanso, ¿no? De la semana de asuelto, Semana Santa, Semana de Turismo, como quieran decirle en los diferentes países, ¿no? Y hoy venimos a hablar de un tema espectacular que es la virtualidad y personalidad, ¿no? Está como, Así es. como ¿por dónde viene la mano? A ver, bienvenido. Gracias, Ignacio. Bueno, saludos a toda la gente que se está conectando, que está pues atento a estos programas que me ha parecido súper genial porque ha ayudado a mucha gente. Es grato recibir comentarios de cómo los programas anteriores pues ha brindado luces para mejorar muchas cosas, para comprender también situaciones que a veces vemos en el entorno y como que no nos ubicamos, ¿no? Y bueno, este programa pues creo que va a ayudar también porque todos de una u otra forma estamos metidos en el cuento de la virtualidad, en el cuento de las redes sociales, en todo esto del trabajo en línea, una cantidad de cosas que conlleva a que así sean cosas muy elementales, tengamos que recurrir a entrar a una nube, a bajar videos, a subir videos, a entrar en motores de búsqueda, una cantidad de cosas que nos impacta, no solamente en la parte laboral o profesional, o solamente de juegos o entretenimiento, sino que también nos ha ido llevando a, a tener como unas actitudes, a ir también utilizando esto como parte de nuestra identidad, de lo que somos como personas. Entonces, creo que el programa está como muy respondiendo a lo que estamos viviendo, ¿no? Y que mucha gente lo vive ya inmerso, eh, como ya como que es de ello, o sea, hay mucha gente, sobre todo en los países que llamémoslo de primer mundo, aunque es el mismo mundo, ¿cierto? Eh, no se hallan si no están metidos en el Es cuento de la el virtualidad. mismo mundo, pero con más platica. Exactamente. Entonces, y esto ha ido llevando a condicionar muchas cosas, las amistades, las relaciones de pareja, eh, el mismo desempeño laboral, una cantidad de cosas, pues nosotros no vamos a satanizar, esa no es la idea, porque son muchos los beneficios, pero también hay unos dejos que no pueden quedar en el aire y eso de pronto es lo que estamos viendo a nivel virtual. Bueno, muy bien, pues yo creo que tal vez, no sé, comenzamos por tratar de definir qué es la personalidad antes Bueno, no, claro que sí, o sea, la personalidad prácticamente vamos a utilizar como muchos elementos que hoy en día se hablan, ¿no? O sea, la personalidad es tu nombre de marca, es lo que te identifica y te particulariza frente a un colectivo, ¿no?, de personas con las cuales tú interactúas. Es tu manera como tú eres, en tu manera de hacer, pensar, ¿cierto?, en tus decisiones.
Y que esto conlleva a que cuando tú te presentas en tu comunicación, en tus acciones, la gente te identifica y te da, por así decirlo, una, una ubicación dentro de las relaciones sociales. La personalidad es el conjunto de todas aquellas cualidades, habilidades, eh, actitudes, comportamientos, expresiones de sentimientos, eh, en que tú puedes interactuar con otras, en que tú puedes inclusive ubicarte en las situaciones en que te veas involucrado. Entonces, a través de la personalidad, yo puedo entrar en el mundo de los demás y a través de mi personalidad los otros entran en mi mundo. ¿A qué le llamo mi mundo? Hombre, todo lo que yo estoy, todo lo que he ido construyendo en el día a día de mi existencia. Esto conlleva entonces que cada experiencia, cada aprendizaje de lo que yo vivo a diario, tanto en las cosas sencillas como en las más significativas, tanto en aquellas cosas que pasan derecho como aquellas que nos marcan, van formando esa personalidad. De hecho, la personalidad siempre está en un proceso de evolución, ¿cierto? Y esa evolución, pues, me ayuda a seguir respondiendo al día a día de los retos, de las circunstancias, de conocer nuevas personas, de verme involucrado en una situación eh, esperada o no esperada, de saberme ubicar y manejar mi presencia y mis acciones en algo de una forma que no sea la situación la que a mí me maneje, sino que yo sea quien dé orden, quien pueda trabajar las cosas, quien yo también pueda tomar una determinación de cómo las cosas me pueden afectar, hasta dónde me afectan, hasta dónde pueden llegar las personas en mi vida y también desde hasta dónde yo puedo entrar en la vida de los demás, hasta dónde yo puedo interactuar en las cosas que me suceden. Entonces, gracias a la personalidad, pues ocupo, llamémoslo así, un espacio tanto de tiempo como un espacio locativo en cada circunstancia, en cada hecho en que me voy a involucrar. Ok, bueno, ya tenemos entonces definido qué es la personalidad. Está muy bien. Ahora entonces, ¿cómo jugamos con eso y la virtualidad? Bueno, sabemos que en un mundo virtual, sabemos que la realidad virtual, como lo han hablado los expertos, es una elaboración que conlleva a no estar interactuando en un espacio físico, ¿cierto? Físico. Por ejemplo, tú estás en Uruguay, tú estás en tu casa, estás hablando conmigo. Ese espacio real y físico en que te desenvuelves, ¿no? Que es lo que siempre trabajamos, ¿no? La virtualidad te brinda, son esos elementos en los cuales puedas tú interactuar en espacios y en situaciones que no necesariamente te conlleve estar en un espacio físico y que tú puedas desde tu espacio real poder entrar a ese entorno creado, llámese con una intención, creado para desempeñarte como profesional, creado para hacer entretenimiento, creado para aprender y que lo ideal conllevaría a que aquella interacción, pues obviamente te pueda eh, proporcionar elementos para seguir viviendo, creciendo, interactuando en tu espacio, llamémoslo así, en tu entorno real, donde tú eres tal como la persona que tú eres, ¿no? Entonces, aquí hay un hilo muy delgado,
que es lo que de pronto estamos viendo, y es que la gente, estamos tendiendo entonces, obviamente aquí juegan muchas cosas como es eh, las, la, el gran avance tecnológico que ha tenido la virtualidad hace más atrayente estos espacios irreales. ¿Por qué? Porque en ellos se me brindan cosas que no puedo hacer en mi mundo real. En ellos yo tengo la posibilidad de hacer ciertas cosas que yo como persona en mi cuerpo físico no lo puedo hacer. Puedo estar en otras situaciones distintas al día a día, en la cotidianidad en que yo me encuentro. ¿Esto que está llevando? Que mucha gente nos sintamos como más motivados a interactuar, a vivir, a desarrollarme en estos planos irreales o virtuales. Me siento más motivado, más contento, más interesado, más gratificado que lo que me está brindando el entorno físico. Y ha conllevado que estamos viendo que mucha gente se está desconectando de su familia, de sus amigos, se está desconectando de lo que está pasando a nivel social en su país, por ejemplo, la situación política o económica, o más aún, se está aislando inclusive de, de lo que es él para poder estar en este mundo que te brinda muchas cosas que de pronto la realidad no te está brindando. Si estás viviendo una realidad donde hay pobreza, donde hay guerras, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde la gente te ha engañado, donde la gente te ha maltratado, pues obviamente yo puedo crear una realidad virtual o meterme en una realidad virtual totalmente contraria y ahí me quedo. Es como desconectarme totalmente, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que ya estamos viendo, perdón, síndromes de personas que se han aislado por la virtualidad, que han decidido inclusive de no salir ni de su casa o más aún ni de su habitación. Se equiparan de todo lo necesario para poder responder a un organismo, digamos, de comida, quizá de descanso, eh, un buen aire acondicionado, si está en un país caribeño muy caliente, un buen equipo de, de ordenador, de computador, con los mejores programas, etcétera, son los primeros consumidores de todo lo que la tecnología va dando para poder optimizar y garantizar que tenga su vida eh, en esta realidad virtual, ¿cierto? Y esto pues conlleva tener unos comportamientos que poco a poco va llevando que nuestra individualidad que hablaba ahorita se vaya como perdiendo para entrar y crear una individualidad más acorde a las exigencias de ese mundo virtual en que yo esté. Ok, ok. Entonces, de alguna manera la virtualidad transforma la personalidad. Yo pienso que no es la virtualidad quien transforma a la persona, porque la virtualidad no está llevando a ese fin. La virtualidad te quiere crear es unos beneficios, ¿cierto? De entretenimiento sobre todo. El problema está que la persona quiera adaptarse y transformar comportamientos y acciones, etcétera, hacia esa virtualidad. Más aún, hay casos de personas que han perdido inclusive la noción de qué es lo real muchas veces. Y esto ha conllevado a problemas de, de identidad, problemas de comunicación, porque las personas se vuelven un experto en la comunicación virtual, logra tener amigos a través de la virtualidad, logra tener inclusive una relación de pareja
llegan inclusive a tener una vida distinta a lo que ellos tienen acá en esta realidad. Pero cuando ya ponen los pies sobre esta tierra, se dan cuenta que han dejado inclusive de ser ellos mismos y pretenden muchas veces traer que esa persona que creó en la virtualidad, traerla a esta realidad y, y ahí es donde se Se estrellan, complica. se complica la situación. Ya. Hay casos, por ejemplo, de gente que ha buscado pareja a través de la virtualidad y crean un personaje, por ejemplo, o busca amigos, porque a veces son amigos para jugar, hay virtualidades que de pronto son para parejas, etcétera, y le dan la posibilidad, la opción de que creen una persona para esa virtualidad desde lo que ellos quieren buscar, ¿no? El interés de lo que ellos quieren buscar en el juego, en lo que estén en ese mundo virtual, y empiezan a proyectar lo que ellos no son, lo empiezan a proyectar en ese personaje, interactúan muy bien en lo que ellos no son, pero que desean ser, pero que la realidad en donde ellos están no es, y cuando de pronto se les da por encontrarse físicamente, vamos a encontrarnos después de 3 meses de estar interactuando, hablando, jugando, ya somos los grandes amigos o los que han dado un paso más, somos ya pareja, te amo, no sé vivir sin ti, esto y lo otro, y cuando se encuentran cara a cara, hay un bloqueo impresionante, porque pese que había una motivación y fue que el otro personaje virtual lo motivó, así como yo motivé desde mi personaje virtual al otro, hablando de estos famosos avatars que ahorita se da muy en moda, cuando se van a encontrar para un café, para algo ya físicamente, hay un bloqueo. Algunos inclusive evitan encontrarse, otros el solo contacto se decepcionan de lo que encuentran tanto en físico como en sus actitudes. Otros sencillamente no están deseosos de volver a esa realidad. Ya. Aquí entonces nos damos cuenta que el detalle no es que tú crees un avatar, por ejemplo, un personaje ficticio para poder interactuar virtualmente. El detalle está en que nosotros estamos proyectando lo que no somos en ese personaje muchas veces. Porque es que lo que queremos muchas veces no es lo que somos. Exactamente. Porque será que lo que queremos es en lo que nos vamos a convertir si trabajamos en ello. Exactamente. Es también un entorno de facilismo. Estamos viendo una sociedad también muy facilista y muy mediática. Las cosas son para allá, ¿cierto? Entonces, como son para allá y son, digámoslo así, transitorias, porque es para toda la vida. O sea, tú creas un avatar, por ejemplo, y el avatar es para el juego o para lo que estés haciendo. Hablemos a nivel de pareja, a nivel social. Pero llega un momento en que ya el avatar no cumple todas las exigencias que sigue avanzando cuando tú conoces a una persona. Claro. Una cosa es que a través del avatar yo despierte una empatía, ¿no? Una atracción, porque se supone que lo que yo creé en la imagen del avatar refleja lo que yo soy. Pero mira, si miramos las relaciones sociales reales de tú a tú físico, es igual, o sea, lo primero que nosotros mostramos, ¿qué es? Lo mejor de nosotros. Nosotros en una relación de conocernos con alguien que nos atrae, que nos gusta, o una relación de amistades que estoy forzando, uno nunca piensa mostrar primero lo negativo o los defectos. Uno siempre muestra lo positivo. Uno siempre
se pone más atractivo, más agradable a los ojos de la persona que uno está interesado. Ya después en el día a día, porque ya uno empieza a avanzar, y empieza a avanzar la comunicación y la relación y las salidas, y empezamos a vivir ciertas cosas donde nos toca afrontarlas juntos o tenemos reacciones, ahí empieza a mostrarse otras facetas de la personalidad que conlleva que la gente empiece a qué? A ajustarse, ¿no? Y ahí es donde entonces se fortalecen las relaciones. En el mundo virtual no puede ser. Ok. En el mundo virtual, pues yo creo un personaje y vamos a hacer un stop para entender de dónde viene el término avatar, ¿no? El avatar es una palabra muy propia del mundo hinduista, ¿no? Donde un avatar para el mundo hinduista es que en el marco del hinduismo, perdón, es la reencarnación de un dios, especialmente el dios Vishnu. Entonces, el dios Vishnu empieza a reencarnar en distintos seres, hombres, seres humanos, y, y esa reencarnación muestra algo de este dios Vishnu, ¿no? Algo. No es el dios Vishnu, muestra algo del dios Vishnu. Entonces, en esa adaptación, ¿qué es el avatar? Que es un término que todo el mundo usa, porque tú dices, oye, tú tienes un avatar en el perfil de tu WhatsApp, o tienes un avatar en videos. Yo estaba mirando estas 2 semanas, especialmente la de la semana pasada, que ya hay influencers que no se están mostrando físicamente, sino que han creado un avatar. Ya. Entonces, tiene cabello rubio, ojos azules, es una chica muy linda, es alto, es delgado, es esto, es lo otro, pero cuando tú miras el avatar, y hay gente que se enamora del avatar, curiosamente, que se enamora de la impresión, de cómo habla, de lo que dice como avatar, porque muchas veces volvemos a lo mismo, no estamos hablando que yo estoy utilizando el avatar y este realmente soy yo muchas veces, ¿no? Sino que yo adecuo a este avatar desde lo que quiero mostrar a través del avatar y muchas veces yo no muestro mis cosas negativas o muchas veces utilizo el avatar para mostrar ciertas cosas que de pronto socialmente no son adecuadas o moralmente no está bien visto. ¿Eh? ¿Y qué sucede? Bueno, retomando el ejemplo de ahorita, yo me impacto de tu avatar y sentimos que hay empatía como avatar porque tenemos intereses comunes, esto y lo otro, y de pronto yo te digo, hey, chéverísimo, somos los grandes amigos, o qué sé yo, te invito a un café y cuando nos encontramos, pues obviamente, ¿quién voy a encontrar? Una persona totalmente distinta a esta realidad virtual en que yo estaba. No, sí, si es igual al de la realidad virtual, saca corriendo, hermano, porque algo raro está pasando ahí. Claro. Sí, entonces, y puede suceder, ¿cierto? De pronto personas que crean un avatar femenino, pero son hombres. O crean un avatar masculino, pero son mujeres. Sí, O crean un avatar joven, pero es un adulto mayor. sí, sí. Se Claro. presta para muchas cosas. Entonces, viene el gran desencanto, ¿no? Porque esa es la realidad virtual. O sea, por más satisfacción que yo sienta en un juego, qué sé yo, eh, por más que me sienta popular porque de pronto a través del avatar pues muestro muchas cosas, digo muchas cosas, hago muchas cosas virtualmente, pero cuando yo termino de hablar o hago clic en la pantalla o me salgo de la aplicación o me salgo del programa o me salgo del juego inter, que estoy jugando con varias gente de muchos lugares, obvio vuelvo a mi misma realidad, que me toca trabajar o que no soy el hombre lindo que muestro ahí y me miro un espejo y me doy cuenta que ya yo soy un adulto y yo tengo un avatar de un muchacho adolescente. ¿Sí? Estas cositas pues conlleva precisamente a revisar
Esto, si para algunos es un entretenimiento, porque también para algunos es un entretenimiento crear avatar y jugar y se acabó el cuento. Pero cuando yo le estoy dando un énfasis desde una realidad virtual a una persona que yo realmente no soy, estoy primero engañándome, ¿no? Estoy engañándome, porque quiero ser esa persona dejando de ser quien soy, cuando en realidad puedo mejorar mi persona, puedo mejorar mis maneras de ser, mis actitudes, mis comportamientos, mi manera de pensar, puedo mejorar mi comunicación real con la gente con quien yo convivo o interactúo o trabajo, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Me quedo acá, ¿cierto? Soy la persona social aquí, en lo virtual, de lo que no soy yo social en el día a día. Soy la persona de pronto irreverente en mi manera de hablar, de decir palabrotas o de comportarme a nivel virtual de lo que yo realmente no soy acá. Soy el joven, soy el atlético, soy el más popular, pero realmente soy una persona que yo no me comunico, soy insegura, me da miedo, tengo eh, pánico escénico, agorafobia, que es el miedo hacia la gente abierta, público, en una plaza o qué sé yo, o como yo soy inconforme y he desarrollado, por ejemplo, eh, un problema de no estar eh, conforme con mi cuerpo, con mi apariencia física, entonces elaboro todo lo que no soy y ahí es donde entramos entonces a ese autoengaño, ¿no? O sea, es un engaño que tarde o temprano yo voy a estar, por así decirlo, confrontándome con la verdad de lo que soy y de lo que no soy y que me he inventado. Entonces, ese es el gran primer problema, el engaño, la mentira que vivo muchas veces. O sea que ahí es Vuelvo, donde, insisto, ahí es donde radica el peligro del tema, es decir, en el hecho de que se engaña y después no tiene elementos con que asumir la vida real o cómo funciona eso. ahí hay que ver varias cosas. O sea, a veces, vuelvo y digo, todo depende, hay que revisar los casos. Esto primero que estamos hablando es cuando yo no de pronto no he hecho un clic con, con quien soy, ¿cierto? No he aceptado quién soy. No tengo una relación, por así decirlo, armoniosa con mi cuerpo físico, con mi mente, con mi manera de pensar, con mi ser y con mi manera de hacer. Pues yo conllevo a eso, ¿no? Y ahí es donde vivimos engañados y podemos engañar a otros. Ok. Porque cuánta gente se ha enamorado de alguien que ha creado un personaje. No, sí, me acuerdo, había un programa en MTV, no sé si sigue todavía, que se llama Catfish, que Oh, sí. precisamente desmontaba esos perfiles de realidades virtuales, ¿no? Que eran puros engaños, ¿no? ¿Hasta qué punto esto de la virtualidad y la personalidad tiene que ver con el respeto? Al asumir una identidad que no es la de uno, no se está faltando al respeto de la personalidad. Y la virtualidad sirve para construir ese respeto dentro de la personalidad. Yo creo que todavía nos falta avanzar mucho como un código de ética en ese aspecto. Porque digo acá mi ignorancia por lo que uno ve, las empresas que promueven todo este desarrollo de realidades virtuales y que venden y tienen un gran auge de gente que le encanta entrar en estas relaciones virtuales, en estas acciones virtuales, en estos juegos, etcétera. Yo, por lo que veo, como que las empresas dan por entendido que la gente debe tener claro el valor del respeto, de no jugar,
con sentimientos o engañar a personas o manipular, ¿cierto? Pero la realidad es otra. Porque si nosotros, Ignacio, en el día a día de esta realidad que nos toca trabajar en una oficina, que nos toca movernos en una ciudad, que nos toca convivir con gente bajo un mismo techo y tenemos dificultades. Ahora dime en esto, donde lo que muchas veces buscamos es un escapismo de todas las inconformidades que vivimos en el día a día. Entonces no aceptamos en ese mundo perfecto las imperfecciones que tenemos acá. Ajá. Sobre todo Entonces, que en el mundo virtual, digamos en un juego, por ejemplo, uno pierde y resetea. Y vuelve y comienza. Y entonces no hay consecuencias a la pérdida, ¿no? exacto, por eso te decía ahorita, o sea, hay que ver situaciones y situaciones. Mm. Esto que estamos hablando es de las personas que de pronto han encontrado en la virtualidad un escapismo para no afrontar lo que tiene que hacer por sí mismo y si no tiene fuerza por sí mismo, pues buscar la ayuda profesional para tal, que lo oriente de cómo reconciliarse, por ejemplo, con su cuerpo, de cómo aceptar su ser persona, de cómo generar habilidades de comunicación y crear nuevos vínculos sociales. Pero es que si el solo hecho, yo no sé, allá en, en, en Uruguay, pero por ejemplo, yo lo veo aquí en Bogotá. Tú te montas en el Transmilenio de Bogotá, que es un servicio público donde se mueven más de 2 millones de personas diarias. Tú te montas y uno hace una, como digo yo, un barrido visual. El 99.9% de los usuarios van con audífonos y su mirada clavada en el celular, Sí, en el móvil. sí. Y ha pasado que se ha desmayado alguien a tu lado, que se ha formado una pelea, que han atracado y no se dan ni por enterado. Y así lo vemos también en los restaurantes, en cualquier lugar. Entonces, si aún un aparato de esto que necesariamente tú estás consciente que estás moviéndote en el Transmilenio, que vas para tu casa, para tu trabajo, o que estás en un restaurante con una familia completa y todo el mundo, papá, hijos, mamá, abuela, con los ojos clavados en el bendito celular, que se deja una virtualidad mal manejada porque no tengo habilidades de comunicación buenas, porque tengo dificultades de crear lazos sociales como amigos o de pareja, que se deja para mí si yo no estoy conforme con mi aspecto físico, al se te brinda la posibilidad de ser lo que tú no eres. Claro. ¿Ves? Me hace correr la película de Tom Cruise, Vanilla. Vanilla Sky. Exacto. Sí. Y estamos hablando de una película de hace más o menos unos 20 años atrás, más o menos. Todavía la virtualidad no había cogido fuerza Sí, y ya la yo estaba estaba muy mostrando. pequeño. Casi no me dejan entrar a verla. Muy O sea pollito. que el viejo aquí soy yo, no Sí, creo, señor. Ignacio, no creo, no creo. Pero el asunto es eso, o sea, estamos hablando de una película, ojalá se la puedan ver, Vanilla Sky, buenísima, o sea, Tom Cruise es un personaje que tiene la cara deformada y va a Sí. un mundo donde es el hombre esbelto y es famoso y tiene todo lo que en el mundo real no puede ser. Sí, con Penélope Cruz, Hay, ¿no? hay muchos Vanilla Skies en menor o en mayor escala. Ya. Porque quizá mi problema no es relaciones sociales, mi problema es, llámelo así, que necesito sentirme un líder o necesito ser más popular o quiero tener una belleza física atractiva y bueno, y el mercado te ofrece una cantidad de este tipo de opciones, pues obviamente se vuelve un distractivo para la tarea que tengo que hacer, porque ¿cuál es la idea? O sea, y es un programa que, bueno, es una reflexión que estoy preparando en mi canal, y es que el ser humano no se improvisa.
ser humano es un proceso. Eso es lo más lindo de ser seres humanos, que tú y yo somos un proceso, que vamos creciendo, que vamos creándonos, que vamos restaurándonos. Y obviamente la realidad virtual es que tú solamente hagas clic y punto. Claro. Nos salimos del proceso. Y hasta qué punto, por ejemplo, saltarse ese proceso permite que se generen etiquetas y que estas etiquetas agrupen a los individuos pues en grupos Claro, que finalmente terminan por sesgar y anular su personalidad. totalmente, totalmente. O sea, si lo hay a nivel real, cuando yo de pronto hago parte de un grupo, de lo que sea, desde el deporte, desde el arte, desde la cultura, desde la raza, desde los intereses, cuanto más a nivel virtual. Porque ¿qué me permite la virtualidad? La virtualidad me permite interactuar sin ningún compromiso con el otro. ¿Ves? Entonces, si, si no hay compromiso con las otras personas, pues yo me siento tranquilo en ese colectivo. ¿Y a qué le llamo yo compromiso con la otra persona? Hombre, en la realidad, cuando yo interactúo contigo realmente, pues conlleva no solamente a saber quién eres tú, sino también a generar respeto hacia ti, a valorar, a cuidarte, ¿cierto? A poner en práctica lo que yo soy como persona para que se beneficien de mis habilidades, de mis cualidades, de mis destrezas, y que yo también reciba ese beneficio de las cualidades, de las destrezas, que yo también reciba el cuidado de esa persona. O sea, ¿cuántas veces un amigo ha llegado y te ha llenado de seguridad porque te dice, aquí estoy cuando tú me necesites, ¿no? O te Sí. ha hecho una corrección una persona porque te estima, o te ha dicho felicitaciones por estos logros. Entonces uno se siente motivado, cuidado, protegido, seguro. En la virtualidad no lo hay. En esa virtualidad hay una interacción por intereses comunes, el juego o la fantasía de algo, y se responde desde ese interés común. Pero una vez que se acaba ese momento virtual, que yo me desconecto, no sé ni siquiera quién es esa persona. Y tampoco es mi interés cómo está, o si necesita algo, o si espera algo de mí. O cuántas veces la gente en su desespero, una necesidad que tiene, busca esos allegados virtuales y no lo hay. Entonces por eso es importante tener Entonces, claro. la virtualidad establece una distancia, así, Hay una cercanía por intereses de temas o contenidos, etcétera, pero también hay una distancia en el momento que repercute que mi presencia conlleva a una reacción en la gente. y no es una distancia física, es decir, es más que una distancia física, porque es una distancia íntima. Es una distancia de no comprometer con el otro. Y lo vemos en muchas maneras. Por ejemplo, hay interacciones sexuales, por ejemplo, que eso todavía estoy como digiriendo lo de tener relaciones genitales virtuales. Ah, sí, el sexo virtual, ahí es educarte, El sexo virtual. encuentra varias cosas sobre el sexo virtual. Sí, yo quedé medio escandalizado por bastante. ¿Sabes? Yo en el sexo virtual puedo ser el semental más que más. Sí, No tengo problemas de que la pareja se dé cuenta que de pronto tengo problemas de eyaculación precoz o de pronto tengo problemas de que no lubrico la vagina o que de pronto
esto me da pena ser, digámoslo así, como un erotismo, todo explosivo. No hay ningún compromiso de nada. Claro, Pero si lo vivo en la realidad, obviamente aquellas situaciones reales que yo sé quién soy y qué tengo, pues me limitaría. Entonces yo evito en ese sexo virtual mostrar esas limitaciones. Volvemos a lo mismo. Muestro una personalidad, un comportamiento o unas adecuaciones físicas que realmente no son. claro, sí, pues ¿Cuánta gente se ha estrellado en eso? no, y cuando estuvimos hablando precisamente del sexo virtual, vimos también los peligros del sexo virtual, ¿no? Que muchas veces hay suplantación de identidad y esas cosas, y hay abusos de muchas índoles, hay abusos a menores, entonces la cosa no es tan sencilla. Y eso también lo trae la virtualidad, ¿no? Exactamente. Pero en este programa lo que quiero como invitar a todos los que están pues conectados y escuchando es, el problema no es la realidad virtual, el detalle no está en que tú crees un avatar para jugar, para interactuar, el detalle no es que tú enriquezcas, quizá por ejemplo, esas son las grandes ventajas, tú enriquezcas tu cultura, por ejemplo, entrando eh, en, en un programa en que tú puedas estar en un circo romano porque quieres ver cómo era. Eso no es. El detalle es si usted está llevando a que deje de ser usted como persona en esta realidad, en el espacio en que te encuentras en este momento, en las obligaciones en que tienes en este momento, en las interacciones que tienes con la gente con quien convives o con quienes trabajas, etcétera, para darle fuerza a un personaje que dice ser tú, pero que realmente no lo es. Ya. Ahí está el detalle. No es que estamos satanizando estas ayudas, ¿no? Estamos viendo que el mal manejo, que es la consecuencia muchas veces de que yo no estoy conforme de quién soy, ni en mi manera de ser, ni en mi manera de actuar, ni en mi físico, o en mi orientación sexual, o en mis condiciones sociales, que también sucede eso, que empiezo a fantasear que no soy colombiano, sino que soy americano, o que soy un médico cuando realmente de pronto estoy en otra profesión, o soy una mujer cuando realmente soy un hombre, o soy un hombre cuando realmente soy una mujer, para poder tantas cosas. Pues todo esto conlleva algo. ¿De qué está usted inconforme de sí? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no te has esforzado por alcanzar lo mejor de ti? ¿Qué te está impidiendo valorar lo que tienes para añorar lo que no eres? Ok, claro que ese sería el camino del crecimiento personal, ¿no? Obviamente, y del desarrollo de la personalidad, justamente. Exacto. Y si no hay algo conforme en tu físico, perdón, si hay algo que no es conforme en tu físico, en tu orientación sexual, en tu manera, en el país en que te muevas, qué sé yo, ¿cómo puedes conciliar las cosas de una forma que te permita realmente alcanzar de pronto lo que no estás conforme, pero aceptando que tienes esas limitaciones, aceptando que no estás conforme? Porque realmente cuando yo me meto en esos avatars y lo vivo de esa forma, no es que estoy negando, sencillamente me estoy haciendo el ciego de no ver mi realidad para hacer algo. Y la aceptación es el primer paso que genera el cambio. Claro, claro, claro. Es algo que si nos damos cuenta, o sea, no es solamente, hombre, pues
crear un avatar, ok, sí. Hay gente que hace sus avatars y les va muy bien y lo disfrutan jugando o interactuando, pero porque son conscientes de que sencillamente es una fantasía, por así llamarlo. Y vuelven a su realidad y retoman sus cosas. Pero aquellos que de pronto podamos tener algo que nos falta, ahí me meto porque todos los seres humanos tenemos, yo creo que te lo he dicho varias veces, Ignacio, todos los seres humanos tenemos nuestro ruidito pendiente para atender. Entonces, si yo no lo atiendo y me entretengo en esto y me meto en esto, pues obviamente me vuelvo un ducho de la persona que no soy. Ya. Un ducho en aparentar, un capo, un duro, un... Sí. ¿eh? Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para poder vivir la virtualidad con nuestra personalidad? ¿Cuáles serían los consejos? ¿Cuál sería como la forma correcta? ¿Cuáles son también las banderas rojas, ¿no? Las alertas que van saliendo para poder darse cuenta en qué momento uno está dejando que la virtualidad lo transforme, ¿no? Yo pienso que el primer síntoma es cuando yo empiezo a dejar de lado aquellas cosas importantes del día a día que antes atendía sin ningún problema, con dedicación. Las relaciones con los amigos, las relaciones con la familia, la relación con la pareja si lo hay. Cuando yo me empiezo a aislar, a dedicar más tiempo, a estar sentado en un ordenador o abrir una aplicación en mi móvil o celular, como decimos acá en Colombia, y empiezo a darle más prioridad a esos espacios, que al encuentro con aquellos que me rodean, ahí hay una alarma. Ahí hay un signo muy importante que hay que poner en atención. Cuando yo empiezo a sacar ese personaje, ¿cierto? Sacar el personaje, el avatar, y empiezo a comportarme como el avatar en esta realidad, sabiendo que no lo soy, que no soy esa persona. Es otro signo. Esto es muy importante. Cuando yo empiezo a asumir comportamientos del avatar que yo creé, o cuando yo empiezo a traer el mundo virtual a mi mundo real. Entonces, ¿qué es traerme el mundo virtual a mi mundo real? Ah, no. Yo me mentalizo que aquí vivo en ese mundo. No me doy ni por enterado de lo que está pasando a nivel social, ni lo que implica comprometerme en las cosas que me toca hacer en mi trabajo o en mi familia, porque lo estoy viviendo así, desde ese mundo virtual. Es decir, que es un poco lo que pasa con estos personajes, con los otaku, ¿no? Un poco, porque creo que ellos también hacen convenciones y viven su propia, como, no sé, Pero ellos lo hacen desde una ficción a un personaje o a una temática, es una afición, ¿no? O sea, ellos consciente. van, exacto, pero es cuando ya yo pierdo noción de realidad. Cuando yo empiezo a perder esa noción de realidad y deseo que ese mundo virtual esté acá, y obviamente me empiezo a desconectar de la realidad en que yo estoy en el día a día moviendo. Bueno, muy Entonces, bien. ¿qué sucede? Cuando estoy inconforme de que no encuentro esta realidad que ha conllevado, que la gente se aísle, se encierren en una habitación y no salgan para nada. Es decir, se encierren en su casa y no salgan para nada. Dejan de visitar su familia, dejan de visitar sus amigos, dejan de dar un paseo. Es más, buscan trabajo más en línea que irme a trabajar en una oficina o en un lugar donde yo tenga que verme con gente. Claro. Se vuelven un poco agorafóbicos, entonces.
Pues la agorafobia es un miedo, ¿no? Ah, ok, ok. Es una fobia, ¿no? Miedo. Sí. No, estos son personas que deciden no Deciden no, o interactuar, sea, no les no interactuar interesa, no les con el interesa, entorno de su realidad ni con la gente que los rodea. no les interesa y no lo necesitan para vivir tampoco, esa interacción. Exactamente. La virtualidad se lo da todo. Sí. Ese mundo virtual, a través de ese avatar que crearon, les da la posibilidad de interactuar con otros avatars. Les Pues da, ya, les da todo hasta que se vaya la luz o se caiga el internet, porque ahí qué, ¿no? Ahí es cuando, ¿no? Ahí es cuando es un pequeño detalle que de pronto. pero, exactamente, pero cuando vuelven a la realidad, pues les da esa insatisfacción, ¿cierto? De que como que me bajaron de la nube, ¿no? Viven insatisfechos, esto no tienen capacidad de manejo de frustración. Entonces vivo frustrado porque me está demandando esta realidad atender ciertas cosas que estoy perdiendo tiempo para irme a ese mundo virtual, a ese mundo irreal en que yo me siento bien. Claro, tenaz. Y esto no es solamente en el mundo de la virtualidad como tal, de estos universos, eh, sino también cuando yo me meto en el mundo del Internet, o sea, la gente que queda pegada al Internet, en juegos, en, en videos, bueno, en tantas cosas. Sí, claro, claro. Entonces, por eso es muy importante estar muy pendiente de estos signos. Si yo ya le doy más importancia al mundo virtual, a mi vida real, ahí ya tengo que poner por lo menos atención por qué. ¿Qué estoy evadiendo, por ejemplo? ¿Qué estoy evitando de este mundo real? ¿Qué me está pidiendo este mundo real que me comprometa a que acá en este mundo virtual nadie me pide cuentas, nadie me pide que me comprometa? ¿Qué no estoy aceptando aquí en mi mundo real? Que acá me siento aceptado, me siento tranquilo y conforme. Claro. Sí, es que es tremendo, me quedé pensando en eso precisamente porque esa virtualidad, pues yo creo que debilita el carácter. Podría ser, porque, porque la verdad es que si no se desarrollan, creo yo, no sé, aquí el doc es el experto, No es que debilitar el carácter se modifica, se modifica. claro, porque tú de pronto te vuelves agresivo acá, porque el personaje o las circunstancias necesita que seas tú agresivo, que seas violento, que seas de armas tomar, que seas tú quien tomes iniciativa, te vuelves hasta un líder, que de pronto acá en el mundo real, ahí sí no te sientes fuerte ni seguro para tomar una decisión, para, para afrontar un cambio. Claro, Entonces, más que debilitarlo, se modifica el cambio. modifica el carácter. Ok, saludamos a Leonardo, a Leonardo Sierra, a Alejandro Garzón y a Luz Arias Cervantes, que nos está escuchando también Bien, desde Barranquilla. desde Barranquilla. Y a todos los Mira, amigos en TikTok también. Señor. hay una película, aquí la encontré, se llama Ready Player. Ah, sí, sí, esa es muy Ready Player buena. One. Ese que es una... Mira, ¿sabes qué es lo curioso de la película? Que lo toman desde lo positivo. Porque al Sí, final, en la película, todos salen a defender el mundo virtual, sí, a que no el se acabe el universo oasis, virtual, sí. Sí, sí, que no se acabe el oasis, ¿no? sí. Que se llama Entonces oasis. todo el mundo, Ujú. exactamente. Pero después tiene el epílogo en donde ya dicen, no, mire, pues para que la gente también disfrute el mundo real, entonces cerramos los jueves. Dice así más o menos el epílogo. No abrimos los jueves Porque para que... ¿Ah? es que realmente, como lo digo, o sea, no es el hecho de que si esto está bien o mal, porque esto lo podemos también transportar en otras cosas, o sea, el hecho está en cómo muchas veces
yo desdoblo mi personalidad ante ciertas cosas que quiero alcanzar. Porque este efecto realmente no es de ahora, siempre ha sido así. Hay gente que antes de que existiera el internet, la virtualidad, manejaba personalidades distintas o personas distintas a lo que ellos eran para alcanzar un interés. Ah, Tú ahorita lo hablabas, el Mad Cats, por ejemplo, perdón, Catfish, el catfish, de sí, lo que sí, hablaba, sí. eso que se mostraba era, no era la virtualidad del mundo, sino las redes sociales. Yo creaba un personaje a través de una red social y tenía una novia o tenía un novio, y lo tenía por 2, 3 años y Pero engañado era una y cosa mandé fotos, brutal, sí, eran unos amores claro, larguísimos, además, y eso, amores largos sí, y el tipo enamorado, la vieja enamorada y se iba a buscarlo y les iba a buscarla y nunca tenían un contacto ni visual así como estamos nosotros a través de cámara, sino a través de mensajes y mandan fotos y la otra persona estaba enamorada. sí, y se enamoraban, sí, era tremendo, porque sí se enamoraban, La otra era, persona estaba convencida que ese personaje era lo que mostraba en fotos. Es que ni en video, en fotos y después el gran desmadre, disculpe, pero era así, el gran desmadre cuando encontraban la verdad, no existía. Entonces claro, aquí hay un problema doble, un problema del que inventa a una persona totalmente irreal de lo que es, y la otra, que es la persona que acoge a esa persona sin preguntarse por lo menos si realmente lo es. O sí, sea, ¿qué necesidades hay de parte y parte? tremendo, sí, tremendo, es todo un abismo, ¿no? Es, ¿Qué es tremendo, necesidad tiene cada uno de ellos? El uno en crear un personaje para ser amado y el otro la necesidad de amar. de amante, claro, sí. Eh, y todo, y sin tomar riesgos, porque la virtualidad aparentemente, pues no, sí, no toma riesgo, ¿no? Uno cambia perfil, apaga y vámonos. Aunque, por ejemplo, el bullying virtual y el bullying por las redes sociales es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Pero utilizan precisamente personajes creados muchas veces para poder sacar todo lo que ellos sienten. Porque en la realidad no serían capaces. Bueno, y finalmente, como, ¿qué se puede recomendar, ¿no? Para poder, pues, disfrutar de la virtualidad y también tener una personalidad real, ¿no? Para no estar como en ese ciclón de emociones que afectan y que no afectan y es que es una situación tan ambivalente que Hay dos palabritas que de pronto es interesante más adelante abordarlo y es, así como tenemos higiene física, que es un hábito que nos hacemos, que nos bañemos, que nos arreglemos, que hagamos deporte por la salud, o sea, hay una higiene física, hay un cuidado físico. Es importante el valor de la higiene mental. ¿A qué le llamo higiene mental? La higiene mental parte de que usted tenga salud mental cuando usted tiene ese hábito, no solamente del autoconocimiento y de la autoaceptación, sino de un autocuidado y un autorrespeto. Yo me respeto cuando yo soy fiel a la persona que realmente soy. Yo me respeto cuando yo acepto lo que realmente no soy. Yo me respeto cuando yo me promociono para alcanzar lo que deseo ser, partiendo con lo que tengo y si lo que no tengo lo que tengo no es suficiente, buscar ayuda profesional, orientación
que me ayudan a crecer y a encauzar mi identidad. Tener higiene mental también significa saber tener los tiempos adecuados para el uso no solamente del internet, sino también de las redes sociales. Cuando yo me quedo aquí pegado a estar viendo videos hasta las 4 o 5 de la mañana teniendo que trabajar al día siguiente, preocúpate. Cuando ya yo, lo vuelvo y lo reitero, cuando yo dejo mis vínculos sociales para sentirme a gusto con mi ordenador o con mi móvil, preocupa. Hay algo que está faltando. Y creo que es muy importante también que uno cree como un código de esos tiempos e intenciones del uso de la virtualidad. Es importante. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para hacerme daño y hacer daño? ¿Para engañarme y engañar a otros? También como una oportunidad de crecer, de profundizar en mi trabajo, en mi formación académica, en mi formación como persona. Y sobre todo, que la higiene mental me conlleva siempre a ser consciente de que vivo un mundo real, que tengo una familia, unos amigos, que tengo unas obligaciones laborales, que tengo una oportunidad de estudiar y formarme, que vivo en un país, que vivo en un pueblo, que vivo en una ciudad que tiene situaciones reales en las cuales yo tengo que convivir con otros. Okay. Eso es lo que yo sugeriría, desarrollar una salud mental, higiene mental y desechar, porque es que tampoco porque a mí me esté llevando, ahora como todo eso, los famosos, ¿no? Que el logaritmo me manda esto y lo otro, hay que empezar también a depurar qué me está llegando. Y esa depuración está en clave de las conveniencias para que yo siga avanzando, para que yo siga evolucionando. Y vuelvo y reitero, el ser humano no se improvisa, es un proceso de día a día en su vida. Bueno, pues yo creo, señor. Eso es lo que yo puedo sugerir. Bueno, no, pues ¿qué más? Yo creo que son las claves perfectas. Hemos paseado por este macro y micro universo de la virtualidad, que es micro en la medida en que es esa relación unitaria, pero es macro por todas las posibilidades que ofrece. Ahora, ¿qué tan reales son esas posibilidades? Pues eso lo sopesa, me imagino, cuando usted hace lo que el doctor está diciendo ahora, ¿no? Cuando ya tiene que enfrentarse a esa realidad y no ha construido o se ha destruido con el tiempo irresponsable y la poca salud mental que le pone al uso de la virtualidad. Entonces, ahí tiene usted, yo creo que esa es la clave. Pues, doctor Henao, Arsenio, ha sido como siempre un placer. No sé si quieras decirle algo más a los youtubientes o a las tiktokientes que nos están en este momento siguiendo antes de despedirnos. Pues yo siempre reitero que el problema no está en el uso, sino en el abuso. Aprende a usar la realidad virtual y encontrarás una gran riqueza que te puede permitir empoderarte. Ten mucho cuidado con el abuso, porque la primera víctima podría ser tú. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues con eso ya cerramos. Muchísimas gracias, Doc. Nos encontramos el próximo martes en otro especial de pensar bien y estar bien, porque ¿sabe qué? Si usted quiere estar bien, lo que tiene que hacer es pensar. Muchas gracias. Nos estamos encontrando. Bye, bye.